Graffiti yo lo definiría como una manifestación propia, digamos, del ser humano que busca de alguna manera expresar o exteriorizar todo aquello que le agobia, digamos, que de alguna forma, digamos, lo pone a pensar o lo pone frente a una situación, digamos, de adversidad, frente a decisiones de orden social, político, etcétera, y que encuentra, digamos, en esa manifestación una manera de expresar o de exteriorizar todo esto que siente, pero a su vez de compartir eso con otros. Entonces creo que por eso recurre, digamos, como al ámbito de lo público. No hay alguien que está diciendo algo, hay alguien que está pretendiendo comunicarnos algo desde el lenguaje, ya sea desde el lenguaje, desde la palabra escrita o desde una imagen o desde un dibujo, digamos, hecho rápidamente. Digamos, en esa dimensión entiendo yo el graffiti. Ya no sabría, digamos, definir o no podría determinar si es arte o no. Lo que me parece interesante, digamos, del graffiti como una manifestación, digamos, cultural es que alguien está pretendiendo decirnos cosas, alguien está pretendiendo comunicar algo, alguien está pretendiendo llamarnos la atención sobre algo, ponernos a pensar sobre algo. Si entra al terreno del arte o no, creo que eso es un poco complejo de decidir. A mí como expresión me parece, digamos, interesante, ¿no? Ahora ha habido discusiones, desde luego, a través de ciertos momentos del siglo XX donde se ha tratado de catalogar esto como arte, ¿no? O un arte que entra a la galería o entra al museo, en fin, ¿no? Yo prefiero pensar que el graffiti se mantiene o se ubica más en ese ámbito de lo subversivo, de lo anónimo, y que no está buscando ninguna legitimidad institucional para nada, sino que está ahí, simplemente ocurre. Quizás en Bogotá o en los últimos meses pues para quienes estamos habitando esta ciudad, hemos visto que se ha ido invadiendo de una serie de manifestaciones que se nombran como graffiti o street art o arte de la calle, pero que yo los veo con cierta sospecha en la medida en que se han vuelto ya una serie de manifestaciones que están subsidiadas por la administración distrital. Entonces creo que se pierde ese carácter espontáneo, ese carácter, digamos, subversivo que tiene el graffiti, y que se ubica más en una necesidad expresiva, más que en una necesidad decorativa de una administración por ver la ciudad de cierta manera o por decir que se le está dando lugar a una forma de expresión que no la tenía y que se está democratizando. Yo no creo en eso. En ese sentido, si esto se nombrara como arte, el arte escapa necesariamente a todo este tipo, digamos, de institucionalización y de normativización de las prácticas o del lenguaje poético, que es el lenguaje que le es común, digamos, al arte. Hace unas semanas, precisamente aquí en la universidad, se invitó a un proyecto que se ha dado en Engativá, que se llama Apadrina un niño, ¿no? Es un proyecto, digamos, de un grafitero muy conocido, digamos, en esta zona y en Bogotá, quien parece que empezó a sentir la necesidad, no necesariamente de enseñar a hacer grafitis, sino bajo el pretexto de generar una escuela de graffiti, más bien poner a pensar a los jóvenes sobre lo que implica hacer un graffiti. Es decir, en qué momento o cuál es ese, digamos, cuál es esas, ¿cómo sería? ¿Cuál sería esa ética del grafitero en la medida en que se vuelve vandalismo cuando tú entras a tocar la fachada de otro, cuando entras a interferir, digamos, en la conservación que un vecino quiere hacer de su casa o de su cuadra, etcétera, ¿no? Entonces me parece que ahí se está de alguna forma abordando el tema de si el arte, el graffiti o esta serie de manifestaciones pueden ser vistas como vandalismo o como unas formas de lenguaje, digamos, pues que son legítimas, digamos, dentro de una sociedad, pero que
también reclaman de los habitantes de la ciudad, digamos, un respeto y una preservación hacia sus bienes, hacia sus casas, sus fachadas, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que pensar sobre la firma o sobre el graffiti, en dónde lo hago, ¿no? Con qué sentido lo hago también y con qué calidad, digamos, gráfica o estética o qué sé yo lo hago, creo que entran, digamos, a aparecer como quizás una forma de responder un poco a esa estigmatización o a ese señalamiento que se ha hecho el graffiti como una forma de vandalismo, que uno puede sentirlo como tal en la medida en que sí interfiere en la propiedad privada y empieza, digamos, también a volverse un espacio también de casi que de disputa de territorios, de marcar ciertos sectores que se territorializan y que terminan siendo ya marcas para que ciertos grupos de jóvenes, etcétera, puedan operar dentro de ciertos sectores, ¿no? O sea, ya como un espacio de lenguaje y de expresión en sí misma empieza a perder un poco su sentido, ¿no?